seminario que hicimos sobre el tema de inversiones aquí en Salta, en Argentina en general y en Salta en particular, con preponderancia con todo lo que tiene que ver con litio, y fue un evento muy bueno, muy buena recepción, más de 50 personas en el Hotel Alejandro I, que bueno, realmente un hotel excelente. Sí, uno de los mejores que tenemos en Salta, así que es un orgullo, lo presumimos como tal. Sí. Qué tema, ¿no? Actual contexto de la Argentina. Qué Exacto. Difícil. Sí. Invertir en este contexto ¿Cómo se hace? es todo un desafío. En realidad, siendo tu programa Interrogantes, nosotros nos planteamos el interrogante cómo invertir en Argentina en este actual contexto, porque asumimos que la decisión de inversión está tomada, ¿no? Entonces, muchos de nuestros invitados, de las empresas que estaban invitadas en nuestro seminario, el seminario que tuvo lugar con nuestra alianza con el estudio Campastro y Siki Lidvin de Buenos Aires. El objetivo de este seminario, como te decía, frente a estas empresas que ya tomaron la decisión de invertir, es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ejecutamos? Porque los recursos naturales están. Argentina se presenta como cuarto en el mundo, su posición es la cuarta en cuanto a los yacimientos, a la cantidad estimada de yacimientos de litio, pero hay que poner todo eso en marcha. Y para eso consideramos que son dos elementos sumamente importantes: tener una buena planificación fiscal, porque son proyectos muy complejos, a largo plazo, que requieren un gran desembolso de fondos, la articulación de muchos sectores, porque no es solamente la minera, no es solamente el geólogo, es la empresa de servicios que complementa, es el recurso humano especializado, son nuevas tecnologías que se traen de todo el mundo para explotar y explorar estos recursos, es capacitar a esa gente. Entonces, la minería es una actividad económica que involucra mucha gente, y Argentina y Salta en particular, con estos yacimientos de litio, tienen una gran oportunidad. Entonces hay que complementar el recurso con una buena planificación, con procurar que aquellas cosas complejas como lo que me toca tratar a mí, que son los temas cambiarios, que en esta realidad actual puede llegar a ser la pesadilla de más de uno. Bueno, con esas dificultades, cómo revertirlas y cómo llevar a cabo proyectos, como te decía, sumamente complejos como son los mineros. Es indudable, ¿no? Nosotros planteamos, y particularmente en el caso del litio en Salta creo que es, si no me equivoco, la única provincia que lo tiene desregulado el tema litio, donde el Estado solamente convoca, vienen, invierten, pero no participa activamente. Exacto, sí. Ayer nos preguntaban, una de los interrogantes fue, bueno, ¿por qué ahora el litio sí? Si esto ya venimos hace como 10 años... Y comentaba que vine participando desde otra empresa hace 10 años a Salta, y sí, ahí eran las empresas junior, los proyectos, el desarrollo, pero no había una oportunidad verdadera como la que hay ahora. Y le respondí a esa consulta de ayer diciendo, bueno, estamos en una etapa de transición energética, donde los hidrocarburos van a ir perdiendo un lugar, y donde recursos renovables, o el caso del litio en particular, bueno, van a tener una mayor preponderancia. Entonces, ahora sí, este es el momento. Hay un montón de empresas chinas, australianas, canadienses, POSCO, la coreana, donde ya están con inversiones concretas. Claro. Entonces, ahora sí es el momento. En esta mención que yo decía de la transición energética, es el momento porque son proyectos de desarrollo de mucho tiempo. Entonces, el litio no es que voy a invertir ahora, hay que hacer estudios geológicos, desarrollar una planta piloto, luego para poder explotar a nivel comercial demanda mucho tiempo. Y la estabilidad de las normas, tanto fiscales como cambiarias, es fundamental. Entonces, el inversor lo que quiere es estabilidad. En inversiones de tan largo plazo, si me cambian las normas de un momento a otro y no puedo repatriar los dividendos o el capital, etcétera, entonces ahí se complica mucho. Entonces, la estabilidad de las normas es fundamental. Ahora, a propósito de eso, ¿no? Y esto, en la Argentina lamentablemente somos famosos por el tema de la viveza criolla, ¿no? Ya tenemos las empresas, porque ya el proyecto está en desarrollo, los servicios están en la zona, están trabajando, y el gobierno les cambia la regla de juego en la mitad de camino.
Sí. ¿Se aprovecha de esa circunstancia de que ya están invirtiendo y les cambian la regla de juego? ¿O todavía corre el riesgo de que la inversión se vaya? Sí, o sea, que se vaya o que no vengan nuevas inversiones. Ajá. O sea, ese es el problema. Claro. Si no mostramos estabilidad, esto pasa en la economía en general, si no mostramos confianza, credibilidad, bueno, entonces nos privamos de tener más inversiones. Un dato que siempre comento, cómo está explotado el litio, que todavía está muy subexplotado, tenemos que tener Sí. mucha mayor producción. Compartiendo la misma cordillera, siempre damos este dato, Argentina exporta 3.000 millones de dólares y Chile más de 60.000, con lo cual eso da la pauta de cómo, teniendo los mismos recursos, Chile hizo tanto del litio como del cobre, fundamentalmente. El cobre es el primer productor mundial. Una actividad que nosotros acá, por ejemplo, el cobre lo tenemos con un régimen, con otro, ahora salió un nuevo régimen de retenciones que varían, flexibles, entonces eso cambia mucho, da incertidumbre y no se puede explotar acabadamente. Por eso decía, los recursos naturales están. A eso hay que sumarle el recurso humano y la debida planificación para despejar las dudas. Lo que pasa es que las dudas se incrementan, claro. Las dudas, el inversor dice, pero hoy es así, pero mañana no, y con proyectos a tan largo plazo. Claro, exacto. A ver. Hay una ventaja comparativa porque el recurso está disponible, el recurso natural está disponible, pero se requiere mucho trabajo humano. Y tener el acompañamiento de un marco normativo serio es fundamental para estos proyectos. Hoy la Argentina pasa por una coyuntura cambiaria muy compleja, entonces, por supuesto es un desaliento, pero el litio es el oro blanco. Se puede comparar el ingreso del litio a lo que es las exportaciones agroganaderas, digamos que, por las cuales Argentina tiene ingresos genuinos en materia cambiaria, ¿no? Es el ingreso de liquidación de divisas. Pero, bueno, para tener ese oro blanco disponible hay mucho trabajo por hacer. Y en esta complejidad que presentan las normas y las cuestiones fiscales, nuestro objetivo es tratar de acompañar a las empresas para que sea lo más llevadero posible o lo más entendible posible, claro. Porque genera un gran nivel de confusión, ¿no? Ahora, esto, ¿no? Ustedes dicen, acompañamos a las empresas. Y hay otra parte que es el Estado. ¿El Estado toma conciencia? Los legisladores, que son en definitiva quienes tienen que legislar y que debieran por lo menos ayudar en esto, ¿toman conciencia de lo que está implicando y de lo que necesita el sector minero para la explotación? Y te diría que a veces sí y a veces no. Tuvimos toda una regulación para el caso de minería en particular en los años 90, la ley 24196, que impulsó la minería y eso tuvo estabilidad fiscal, una serie de beneficios que se mantuvieron en el tiempo. Pero luego, algunas, por ejemplo, eso tenía la estabilidad fiscal y no tenía la estabilidad cambiaria. Hoy se necesita la estabilidad cambiaria, más en el contexto que tenemos, y sin embargo no tenemos legisladores que digan sí, tenemos que hacer una actualización de aquella ley 24196 y volver a darle continuidad. Entonces te digo, en algunos momentos parecería que sí, tienen en cuenta la necesidad de los inversores, la necesidad del país en general, porque no es solo la necesidad de los inversores, y en otros momentos parece que se olvidan de responder a esas necesidades. Te doy ejemplos, sin entrar por ahí en tecnicismo, pero yo lo diría a veces que son como movimientos espasmódicos. El año pasado, 2021, se emitió el decreto 234 para grandes proyectos de inversión que tengan como propósito la exportación, ¿no? Generar proyectos productivos de bienes exportables. Y te diría que es una superposición de normas que ya existían. Y en esa, digamos, combinación de normas que ya existen, se generan a su vez lagunas y dudas, y cuando vas al funcionario, a la autoridad, y dices, bueno, pero ¿cómo lo aplico? A veces no están las respuestas certeras. Entonces, eso también genera incertidumbre en el empresariado y
generar incertidumbre no es más que retrasar el proyecto a veces. Claro. Por ahí se concreta el proyecto, se logra, pero podría ser mucho más rápido o podría haber mayor celeridad cuando esas dudas no están. Sí, hoy por hoy hay una dificultad a nivel cambiario. Sí. Y no solo afecta al sector minero, que el sector minero en definitiva muchos de ellos están en proceso de desembolso de fondos. Van a venir las etapas de la exportación de divisas y ahí veremos cómo se liquidan o no esas divisas. Pero hay otros sectores que están realmente pasando por dificultades serias a nivel de importación de insumos, importación de bienes que necesitan para continuar con su cadena productiva. Hoy el tema cambiario es un tema crítico. Y las normas que se dictaron recientemente, ya estoy hablando en términos generales, han generado en algunos casos hasta angustia, te diría. O sea, lejos de solucionarlo, bueno, me interesé un poco más y entiendo un poco más por el lado del campo. El campo ya directamente dijo, en el tema cambiario, esto a nosotros no nos conviene. Pero entiendo que por el lado de la minería me parece que también la cosa está poco clara, digamos. Insisto, hay algunos marcos normativos que procuran promocionar, pero la falta de claridad y esa superposición de normas, el Banco Central dicta sus normas. El decreto del Poder Ejecutivo tiene un marco. Los tratados de protección de inversiones también contemplan algunas disposiciones en materia de invertir y de exportar. Entonces, hay una superposición de normas en donde falta claridad y eso se combina en un contexto hoy por hoy muy complejo a nivel cambiario. ¿La solución es una simplificación del régimen fiscal y cambiario? Sí, establecer políticas de Estado, o sea, tener una política de Estado general a largo plazo. Bueno, la minería nos conviene, vamos a hacer una política de Estado para mantener la minería a lo largo del tiempo, más allá del gobierno de turno. Claro, el caso Chile. Exacto. Ahí está el caso Chile. Porque... Pasa de la izquierda a la derecha. Pero y sin embargo hay una ley en el medio que se respeta tanto sí, de uno bueno, somos el primer productor mundial de cobre, hace años, no importa si está gobierno de derecha o de izquierda. Entonces, lo que faltan son esas políticas de Estado, fijarlas y cumplirlas. Y esto que hablaba recién, ¿no? En el caso Salta, o en el caso litio, Salta tiene una política, Jujuy tiene una política, Catamarca, ahora hay una mesa del litio. ¿Eso ayuda en algún punto? Sí, porque esto pasaba también con los recursos no convencionales, que bueno, después salió una ley informando, la 27007, pero también cada provincia daba una concesión por distintos periodos y demás, entonces unificar esos criterios ayuda a que el inversor del exterior o el inversor local pueda establecerse sin todas estas contradicciones y cambios de una región a otra. Es que ahí hay un tema jurídico que es cada provincia tiene su libertad de poder, el ejercicio de poder sobre los recursos, ¿no? De las provincias. Es un tema de estructura constitucional de la Argentina. Entonces, hay que poner más allá de esos principios jurídicos, hay que ponerse de acuerdo para que eso se traduzca en la práctica y que en definitiva un principio que es para preservar los recursos naturales de cada provincia no sea un obstáculo. Exacto. Indudablemente, bueno, es la discusión además de lo que se plantea ahora es si el recurso, esto que decimos, ¿no? Si el recurso es de la provincia, si el recurso es de la nación, si la provincia va a exigir que se elabore algo acá o si simplemente vamos a exportar la materia prima. Es complejo el tema cuando el litio dicen, bueno, se usa para las baterías de celulares, de autos y demás, pero cuando vos ves qué porcentaje de litio se utiliza en una batería es mínimo. En realidad deberíamos tener el componente del 1 o 2% y tener componentes de otros minerales y otros materiales que deberíamos importar para fabricar una batería acá. Y eso no es lo más competitivo. Entonces esos proyectos, como en su momento tuvo Bolivia y demás, de generar una fábrica de baterías, muchas veces atenta contra la competitividad. Lo que hacemos bien es producir la materia prima,
con algún grado de elaboración, semi-elaborado, y exportarlo. Bueno, eso lo hacemos a nivel competitivo. Desarrollar una fábrica de baterías sería imposible por la cantidad de componentes adicionales que se necesitan, que se fabrican más baratos en otras partes del mundo. Y para lograr tener esa planta industrial necesitaríamos nuevamente política de Estado. Claro. O sea, una planta no se instala de la noche a la mañana. Una planta requiere planificación, volvemos a lo mismo. Y la planificación requiere partir de premisas de que esas premisas se van a mantener. Sí, sí. Entonces, hoy puede ser aspiracional, pero deberíamos tener muy en claro cuáles son todos los hitos de esa planificación que se deben cumplir. Entonces, obvio, todos quisiéramos poder producir acá lo que nuestros recursos nos brindan, pero ¿cómo está hoy por hoy el mundo organizado a nivel producción mundial, donde hay una distribución de sectores físicos, donde en tal lugar se hace tal cosa, en tal lugar se hace tal otra, eso se combina con toda una cadena logística? Es decir, el mundo se ha complejizado en ese sentido, y decir voy a traer la planta acá en la Argentina, bueno, deberíamos cumplir con muchos otros requisitos para que eso sea realidad. Entonces, al menos, más allá de la gran aspiración, seamos serios en el primer paso, que es, bueno, tenemos el litio con la minería y con todos los servicios conexos y con toda la tecnología que se tiene que traer para explotar ese litio, seamos serios en esto y permitamos que esto sea una realidad y que sea lo más rápido posible. Después vemos si podemos instalar la planta, para qué necesitamos para la planta, cuánta inversión se necesita para tener esa planta, pero no por querer llegar al punto máximo impidamos lo que es el presente, ¿no? Sí, sí, bueno, pasa y pasó en Salta, ¿no? Estaban más preocupados si se instalaba la fábrica de colectivos eléctricos cuando todavía ni siquiera habían comenzado la etapa de exploración las mineras en la puna, digamos. O sea, estamos contando como hacemos siempre, las vacas antes de la aparición, ¿no? Claro, claro. O sea, tenemos que en esa. determinar sobre qué áreas somos competitivos y establecerlo. Hacen un montón de países. Siempre nos ponemos con el ejemplo de Australia, ¿no? Bueno, sabemos que es la mitad de la población de Argentina. Sí. Pero ellos hace 2 décadas establecieron, bueno, somos buenos en esto, esto y esto, y vamos a hacer esas actividades y no otras. Argentina tiene más desarrollo a nivel industrial, bueno, pero no son todas las industrias, son industrias donde nosotros podamos ser competitivos a nivel mundial, competir con todo el mundo y bueno, desarrollar esas, no es desarrollar todas las industrias. Sí, donde nosotros somos buenos, que es el campo. Sí, lo triste es que nunca aprendimos de eso. Pero donde somos buenos es el campo. El campo tiene 100 años, más de 100 años. Sí. Entonces, somos pioneros en cosechadoras, somos pioneros en siembra directa. Siembra directa. La industria metalmecánica es impresionante, pero bueno. Pero hay constancia. Hay constancia y hay enormes proyectos tecnológicos asociados al campo y hay una innovación constante. Pero ¿por qué constancia? Entonces, eso permite que una cosa lleve a la otra y se pueda crecer. Pero si no empezamos desde lo primero, no podemos llegar, digamos, a tener la planta de fábrica de baterías. Hay que empezar a producir y explotar bien ese recurso que hoy por hoy es, como decíamos, la proyección del oro blanco. Claro, ahora vuelvo a una pregunta que hacía al principio, ¿no? Esto de la inversión extranjera. ¿Se puede ir? Porque, a ver, en Salta, en Jujuy, tuvimos una época dorada, cuando Minera La Casualidad, acá en Salta, que era Sufrera, o Minera Aguilar en Jujuy, que fueron ciudades, prácticamente se fundaron ciudades a la par de los yacimientos. Y de la nada, eso pasó. Bueno, tienen curvas de agotamiento cada uno de los yacimientos, distintos minerales, yacimientos, distintos precios. Puede ser en un momento productivo la extracción y en otro momento no. O cierre parcial o total de mina. Eso sí, pero es por el ciclo de vida de la mina. Sí, en algunas situaciones, en el cambio de políticas, lo que te ahuyenta es más la inversión futura. El que está acá tiene los fierros enterrados, no.
Cuando cierra es porque ya no le queda otra, pero lo que te ahuyenta más es la inversión futura, o sea, cambiar las normas. Pero los cierres que se producen mayormente son por cuestiones de vida del yacimiento. Sí, del yacimiento. Bueno, hay que cuidar la inversión. Entonces, Hay que cuidar la inversión. Hay que cuidar la inversión y lograr que vengan inversiones nuevas. Lograr que vengan inversiones nuevas y lo que decíamos antes de la industria, decía Karina, o sea, seleccionar cuáles son las industrias en las cuales nosotros somos más competitivos. Estoy a favor de la industrialización, pero no de toda industrialización, sino de la que sea competitiva. Porque si no después termina siendo distorsivo. Claro, exactamente. Entonces, porque caprichosamente quiero esto. Bueno, pero tal vez eso no redunda realmente en un beneficio. Entonces es forzado. Con lo cual, insisto, hay que ir por lo primero, paso a paso. Paso a paso. Bueno, como es la industria minera. Cuando Sí. uno le presta atención a la industria minera, Sí. entonces uno entiende cómo es la etapa, cuando vienen, cuando ven primero el lugar, cuando todo tiene toda una Ven el lugar, ven planificación. el país. Dice, Exactamente, bueno, ¿no? acá cambian las normas, no cambian. Bueno, y si tengo la misma cordillera y del lado de Chile no cambian, y bueno, me voy del lado de Chile. Por eso Sí, el bueno, desarrollo que nos pasa con la entera. explotación de lo poco que queda de hidrocarburos que van a explotar del lado boliviano y no la cuenca argentina. Sí, sí, pasa en hidrocarburos, pasa en energías renovables, pasa en minería, pasa en todo. Uh-huh. El cambio de reglas ahuyenta a los inversores. Indudablemente, esta Y no gente solo- que está invirtiendo hoy vino a conocer cuando estábamos en otras situaciones, no en Seguro, esta. sí. Y no solo los inversores extranjeros, hay que incentivar a los inversores locales, a los argentinos. Es decir, es cierto que la minería requiere grandes volúmenes de fondos y desembolsos. ¿Y por qué tenemos inversores canadienses o por qué tenemos inversores australianos? En Canadá hay un mercado de capitales que financia los proyectos mineros, o sea, hay toda una estructura financiera que se requiere para poder acompañar estos procesos que son de muy largo plazo. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los inversores locales? Tenemos esa capacidad para poder acompañar los proyectos por ahí no tan grandes, más pequeños. ¿Están interesados? ¿No están interesados? Por ser conocedores de las complejidades locales, son los primeros en sentirse excluidos o no atraídos en llevar a cabo estos procesos de inversión. Bueno, es un tema a resolver, ¿no? Volviendo al título de tu programa, es un interrogante. Es un interrogante. Que hay que tratar de trabajar para que el inversor argentino también se sienta incentivado. Ahora, en la experiencia de ustedes, en la mirada de ustedes, en la charla de ustedes con empresarios y demás, si yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes creen que no digo en el corto plazo, pero a lo mejor en el mediano plazo, ese futuro inversor va a invertir en Argentina, sea de afuera o sea de acá? Sí, la verdad que sí, porque los inversores están acostumbrados, así más allá de países que tengan política y no tengan problemas, cuestiones sociales, civiles, guerras, etcétera, están acostumbrados a extraer en esas condiciones. Obviamente sería mucho mejor si nosotros le damos estabilidad en términos normativos. Pero, insisto con el concepto que daba al comienzo de la charla, la transición energética, el litio está acá, o sea, el tipo tienen que venir, claro, por más que acá haya una guerra, se acomodarán y tendrán que extraerlo. Entonces, eso es importante, ellos tienen que venir y nosotros tenemos que ofrecer condiciones que también mejoran la calidad de vida de los países donde están esos recursos, porque se necesita capacidad técnica, de operarios técnicos, y desarrollo de proveedores locales. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre está ese concepto, no, la minería no deja nada, y estudios recientes del Ministerio de la Producción relevaron que por lo menos el 80% de la exportación queda de una u otra manera en distintos impuestos, sueldos y demás. Sí. Que el porcentaje de rentabilidad es un porcentaje de rentabilidad propio de una actividad de riesgo, porque hay muchas explotaciones mineras que por ahí terminan con resultado negativo y son pérdidas, es como la actividad de hidrocarburos. Entonces, que es una rentabilidad razonable para el riesgo que implica la actividad.
hay mucho para desarrollar y mucho para beneficiarse a nivel local. Y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, eso se nota. Eso se nota. Lo que es el servicio minero, en lo que el servicio minero que tiene un nivel de exigencia superior a lo que uno estaba acostumbrado, ha traducido en mejoras en otros ambientes. Exacto. Donde el trabajador, la vez pasada consultábamos con la gente de UOCRA, de la construcción, dice, el estándar del trabajador minero ha hecho que modifiquen estándares de trabajadores en otros sectores. Y además de eso, todo proceso productivo requiere inversión tecnológica. Sí, sí. Y la inversión tecnológica y la innovación tecnológica es constante. Entonces, hoy tenemos que traer un equipo. Ese equipo se desarrolló en tal o cual país. Ese equipo se trae y hay que capacitar al técnico. Ese equipo se rompió, hay que arreglarlo. Hay que tener un técnico que esté capacitado para arreglarlo. Entonces, no es solamente ir y extraer el mineral. Es saber cómo extraerlo y para eso se requiere conocimiento. Entonces, la actividad es multiplicadora en cuanto a todo lo que la rodea y todas las actividades que la rodean, ¿no? No solamente la extracción en sí misma. No, Es eso, es que uno piensa, tenemos el recurso, tenemos la mano de obra. tenemos la mano de obra. Sí. Es el momento. Es el momento. Es el Si momento. tuviéramos un gobierno que... Y no cargo la responsabilidad en el Ejecutivo o en los ejecutivos nacional o provincial. A veces en los legisladores, que están mirando por otra parte. Porque son ellos los que deben generar la legislación y las normas para que esto sea mejor. Sí. Pero yo te corrijo, opino diferente en el sentido de no es, como vos dijiste, el gobierno. Es la política en general. La Exacto. política en general que establezca esas políticas de Estado. Porque el gobierno puede hacer lo que el gobierno piensa en este momento, pero después viene otro gobierno que es más pro mercado o no pro mercado y cambia las políticas, Sí. y entonces en ese vaivén es donde no llegamos a lograr el desarrollo. Yo soy abogada y hay algo que uno aprende en la facultad al inicio. Hay principios sobre los cuales todos debemos estar de acuerdo y esos principios están en nuestra Constitución. Sí, claro. No hay discusiones sobre esos principios y esos principios son los que marcan las políticas de Estado, que tienen que trascender a las medidas coyunturales. La Argentina está acostumbrada a trabajar sobre medidas coyunturales y el tema cambiario es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo de situación coyuntural que se ha vuelto crónica, que se ha vuelto una cuestión ya es una situación de Estado, ya, Sí, sí. ya no es, lo revertimos en un par de meses, no, es un año tras otro, entonces ya se inquistó. Por eso es importante decir, bueno, ¿cuáles son nuestros principios? Y en base a esos principios, si nuestra Constitución habla de desarrollo, habla de que el suelo está abierto a todos para venir a trabajar, si habla de que tenemos libertad para trabajar y para producir, esos son nuestros principios y esos serían los que deberían definir las políticas de Estado. Claro. Luego vemos, entraron más divisas, no entraron tantas divisas, pero no olvidarnos cuál es a nivel entre todos, qué es lo que nos gobierna como principios. Es indudable. Bueno, hay un ejemplo acá en Salta, la articulación público-privada del sector turístico, creo que es lo que mejor funciona, ¿no? El Estado y el privado en pos de un objetivo que es vender Salta. Bueno, ojalá en la minería pase exactamente lo mismo. Bueno, hablábamos del hotel, ¿no? Y yo decía, mira, Salta tiene 2 hoteles 5 estrellas. Sí. Y yo recuerdo que en Mar del Plata hasta no mucho le faltaban hoteles 5 estrellas. Con una ciudad que muchísimo más, recibe muchísimo más turistas, Sí, sí. pero ahí hubo una política de Estado que se mantuvo a lo Exacto. largo del tiempo, y entonces nadie duda que el turismo es importante en Salta. Se construyeron hoteles 5 estrellas, infraestructura y Tal demás. cual. Eso es lo mismo que debería hacerse para cada una de las otras actividades que nosotros Sí, bueno, es consideramos esto que son beneficiosas. Claro. El ejemplo de Salta en materia turística es eso. Y son 12 años que pasaron de un gobernador que fue Romero, 12 años de un gobernador que fue Urtubey, 2 años que lleva este gobierno y se mantiene. Pero por eso hay Entonces hubo que distintos hacer el políticos. hotel, hubo que hacer un centro de convenciones, hubo que... todo
todo lo que había. Ahora, es el ejemplo claro de cómo hay que Exacto, articularlo. ese es el camino. Lo que pasó en turismo en Salta es el camino. Mostrar esa política de Estado, distintos gobiernos se pusieron de acuerdo. Nadie duda que hay que seguir con la continuidad del desarrollo turístico en Salta. Bueno, inclusive los pueblos mineros. Exacto. Porque Tolar Grande, que era un pueblito de 1.500 habitantes, hoy por el desarrollo minero tiene más de 10.500, y hoy hay gente que viaja a Tolar Grande para ver el desarrollo minero. Claro. Y Exacto. es una experiencia turística también. Correcto. Los llevo hasta el lugar para ver el desarrollo. Totalmente. Son ciudades, la verdad. Cuando uno va a La Puna, más quienes conocemos La Puna, y veíamos lugares que antes eran inhóspitos, desérticos, y hoy vemos tremendas empresas instaladas en el lugar. Bueno, fíjate una cosa, algo sencillo, y por eso hablo de tecnología e insisto mucho en esto. Un lugar inhóspito, pleno desierto. Hay que llevar agua, Sí. hay que llevar luz, hay que llevar telecomunicaciones. Y eso no es de la noche a la mañana, eso no es así y ya está. Todo eso requiere trabajo intelectual. Todo eso requiere pensarlo, elaborarlo, ejecutarlo, y para eso necesitas combinar un montón de recursos humanos, un montón de especialidades, y bueno, en nuestro caso que somos profesionales Sí. y venimos a acompañar a las empresas en sus procesos de planificación fiscal y a nivel financiero y cambiario, también nos involucra. Entonces, son un montón de empresas y de sectores y de personas que acompañan estos procesos de producción. Indudablemente. Omar, Karina, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Éxitos y bueno, que disfruten de Salta. Muchas Hoy está un poco frío, pero ahora va a haber sol y va a levantar la temperatura. Está muy bien, gracias. está muy A bien. Ahí ustedes. está el sol, así que está muy bien. Y que Gracias. tengan buen día. Con nosotros en Interrogantes nos visitó Karina Castellano, especialista en Derecho Cambiario y Aduanero, y Omar Díaz, especialista en Energía y Litio.